En este video propongo observar el modo de construcción de un fragmento de un poema de la poeta Mary Oliver, del poema llamado El mundo en el que vivo, en el libro Felicity. Por supuesto, la traducción es al español de lengua inglesa. El poema va a aparecer a medida que voy realizando los cambios, y cada cambio en principio respondería a una función que se aplica, es decir, una herramienta creativa para generar la transición del modo de pensar más fácil o de modo de decir más fácil las cosas al modo poético, es decir, enriquecido con funciones. Lo que hice entonces en principio fue tomar el conjunto de versos, el fragmento, y desmantelarlo de todos los recursos retóricos o semiótico-estéticos que identifiqué. Por supuesto hay otras posibilidades de análisis, pero tomé esta. Y el resultado de aplicar la desmantelización de ese fragmento respecto de los recursos retóricos quedó esto: si hay algo, podrás ver algo. Vayamos entonces de a poquito, paso por paso, cómo se van agregando recursos y por lo tanto enriqueciendo este enunciado coloquial y convirtiéndose en un conjunto de enunciados poéticos. En principio se sustituye algo por una entidad que es ángeles. El verso decía algo así como: si hay ángeles podrás ver alguno. Y estaban no en la misma línea de versos, sino separados. Ya tenemos un primer recurso que es justamente la utilización de un referente mágico, ángeles. Pero acá aparece algo muy interesante, que es ángeles en tu cabeza. El lugar habitual de ubicar a los ángeles no es en la cabeza, sino en el cielo, con lo cual tenemos un segundo recurso que es el de decepción. Los ángeles, por defecto, se los piensa en el cielo, no en la cabeza. Si aparece escrito en tu cabeza, entonces hay una decepción en cuanto a la expectativa que activa la palabra ángeles, y la expectativa sería: ubico a los ángeles en el cielo. Sin embargo, textualmente se decepciona porque el texto dice que los ubica en tu cabeza. Entonces tenemos una decepción. Particularmente es una decepción locativa, referencial locativa, porque se espera que un referente no esté en ese lugar y sin embargo se lo ubica en ese lugar. Y así llegamos a esta fase. Si hay ángeles en tu cabeza, podrás ver alguno. Este sería el enunciado poético mínimo. O sea que lo que hemos ganado es el pasaje de un enunciado coloquial a un enunciado poético, de un enunciado referencial a un enunciado figurativo. Sin embargo, el fragmento seleccionado sigue enriqueciéndose con nuevas funciones. Veamos cuáles son ellas. La palabra posiblemente. Y el enunciado algún día. Entonces tenemos ahora no solo si hay ángeles en tu cabeza podrás ver alguno, sino si hay ángeles en tu cabeza podrás algún día, primer elemento enriquecedor, que es justamente un circunstancial de tiempo. Posiblemente, que es un modalizador epistémico de posibilidad. Hay dos enriquecedores entonces aquí. Ver alguno. Y el fragmento sigue desarrollando su contenido. Aparece el verbo podrás en la otra línea, en la línea anterior de verso. Si hay ángeles en tu cabeza, podrás, de tal manera que ahí, posicionado el verbo podrás como última palabra del verso inicial, cuyo contenido anterior es otro estado, es decir,
es el antecedente. El antecedente de este enunciado sería: si hay ángeles en tu cabeza, y ahora el consecuente sería: podrás algún día ver posiblemente alguno, o algo por el estilo. Perdón. Pero se sube el podrás de tal manera que se da la cabeza del consecuente en la línea donde predomina el antecedente de la oración condicional. Si hay ángeles en tu cabeza, todos sus antecedentes, antecedente largo podemos llamarlo, podrás, consecuente breve, es solo la cabeza del consecuente. Y todo esto en un mismo verso. Esto es interesante porque es como que se presenta un contenido y solo hacia el final se modula hacia... Es como una anticipación. En música podríamos llamarlo notas de anticipación. Se agrega un intensificador solo. No es solamente si hay algo, etcétera, sino solo si hay algo. Es decir, se excluye toda otra posibilidad, solo en esa condición. Y aparece algo interesante que es lo que se llama en análisis del discurso el anclaje discursivo. Voy a decirte algo. Es decir, voy a decirte solo esto. Y fíjense que acá también hay intensificadores. No es solamente decirte esto, es decirte solo esto. Hay dos solos entonces. El solo de decirte solo esto y el solo de la condicional. Solo si hay ángeles, etc. Con lo cual se sigue agregando intensificadores. En este caso, en la forma de léxica de adverbios. Y no es solo decirte como infinitivo, sino es voy a decirte, es decir, hay un tono coloquial. Voy a decirte solo esto. Hay como una connotación de exclusividad, de advertencia, ¿no? Voy a decirte solo esto. Si hay ángeles en tu cabeza, podrás algún día posiblemente ver alguno. Y para terminar, se agrega se deja como primera línea el voy a, y se lo separa, se lo corta, se hace un corte de verso y se sigue escribiendo decirte solo esto. No es que aparece voy a decirte solo esto, sino voy a decirte solo esto. Esto significa que hay un corte de verso en el medio del enunciado, con lo cual es algo imprevisible. La motivación aquí podría ser estético-gráfica, de tal manera que el vacío genera suspenso. Voy a, y uno no sabe todavía a qué va el locutor. Decirte solo esto, ahí se resuelve. Va a decir, pero se agrega una nueva tensión. No sé qué va a decir. Antes era, no sé qué proceso se va a realizar. Ahora sé que el proceso es decir, pero no sé cuál es el objeto de ese proceso. Y aparece esto como pronombre. Y se desarrolla el pronombre. Lo que aparece abstracto en el pronombre, esto, se desarrolla después. Solo si hay ángeles en tu cabeza, podrás algún día, posiblemente, ver alguno. Y acá es interesante también ver el último verso, la rítmica. Fíjense que los 3 versos anteriores no hay comas en el medio. Voy a decirte solo esto, solo si hay ángeles en tu cabeza podrás. No hay ninguna coma. Y en el último se segmenta en 2 comas. Y el punto final, obviamente. Algún día, coma, posiblemente, coma, ver alguno, punto. Es como que se está frenando de aparte. Hasta aquí el análisis del verso. Con lo cual, en resumen, podríamos decir que hay un primer recurso es pensar la idea en términos de una construcción condicional. Si A, entonces B. Luego, identificar un contrafáctico en donde el objeto mágico ángel se ubica en una posición no esperada. En vez de cielo, cabeza. Luego aparece una inferencia interesante que es solamente lo que uno tiene en la cabeza puede llegar a ver. Esto quiere decir que no podemos imaginar un universo si no es en función de nuestra capacidad para poder imaginarlo. Es decir, nuestro ojo no va a ver más allá de lo que el ojo está preparado para ver. Con lo cual esto es un conocimiento de mundo. Está implícito entonces el presupuesto de que no podemos conocer más allá de nuestra capacidad. Solo si hay ángeles en tu cabeza podrás ver alguno. Solo podemos ver lo que está en nuestra cabeza. Solo podemos ver lo que nuestro ojo está preparado para ver. Con lo cual acá podríamos decir que hay un elemento científico de conocimiento de mundo. Se está diciendo algo que de hecho es verdadero.
según nuestro conocimiento del mundo, pero aplicado a un objeto mágico, con lo cual hay una tensión interesante. Se utiliza la estructura perceptiva de nuestro conocimiento del mundo para hablar de contenidos que no existen en nuestro mundo posible. Hasta aquí el análisis.